Vamos a leer allí en Hebreos en el capítulo 6. Y voy a usar esta lista que aparece a partir del versículo 4 para hablar de todo aquello con lo que el Señor ha trabajado en nosotros para llevarnos a vivir esta vida nueva en Él. Y dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Esta es la lista que vamos a estar usando con ayuda de Dios estos jueves para hablar acerca de todas las cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Es decir, todo lo que al Señor le ha parecido bien preparar para hacernos partícipes de su naturaleza divina y que tengamos precisamente esa fortaleza para poder sobrellevar toda esta situación. Ahora, hablando acerca entonces de lo primero, dice que lo que Dios ha hecho con nosotros fue iluminarnos. Y vamos a partir de toda esta situación porque ¿quién necesita iluminación? Que no ve, que está en los... Sí, porque si ya está librado no tiene caso. Vamos a Isaías capítulo 9. Y dice a partir del versículo 1: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y esto no era más que el anuncio de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nosotros necesitamos entender es esta respuesta de nuestra hermana Elcita, ¿no? Todos, pues sí, la humanidad entera bajo las tinieblas del pecado. Y entonces lo que Dios en su amor, en su misericordia ha dispuesto es precisamente el que podamos tener la luz para poder ver las cosas. Y al darnos esa luz, bueno, como lo vamos a ver más adelante, no todos han sido iluminados por la gracia de Dios, nosotros sí. Ahora, vamos a leer allí mismo en Isaías, en el capítulo 42. A partir del versículo 5. Así dice el Señor Dios, Creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella, o sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones.
para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Ahora, precisamente al tomar en cuenta todas estas cosas, lo que nosotros podemos ver es que al hablar el Señor de cómo iba a traer la luz a nosotros, fue naturalmente dándonos a nuestro Señor Jesucristo. Este capítulo aborda este tema, es decir, aquí nos habla acerca de nuestro Señor Jesús. Y entonces, lo que nosotros miramos es cómo dentro de esas características, porque están desde los primeros versículos, una de las cosas que el Señor dice: te voy a poner por luz de las naciones, no excluyendo a nación alguna. Y el propósito es abrir los ojos de los ciegos para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Es decir, todo esto describe de una manera así muy amplia ese trabajo. Pero vamos a ver algo muy similar en el capítulo 49. (42, 6). 49, 6. Bueno, aunque leo dice a partir del versículo 5: ahora pues, dice Dios, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos del Señor, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y esto podemos entender, si nosotros miramos con cuidado, que son las palabras de Jesús. Es decir, al referirse a esto, dice Dios, ¿no? Y añade: el que me formó desde el vientre para hacerle su siervo, para hacer volver eterno. Y entonces, al citar las palabras que Dios le ha dado, dice cómo es que le puso para que sea su siervo y restaure el remanente de Israel, pero también que lo puso como luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ahora, mencionando estas cosas, lo que me interesa mucho es que podamos darnos cuenta que Dios hubiera podido limitarse a lo que dice en el capítulo 1 de Hebreos. Ya había habido bastantes profetas hablándole al pueblo, pero una de las cosas que queda de manifiesto en el mensaje de los profetas es que de nada nos serviría que Dios nos dijera: arrepiéntanse, vuélvanse a mí, dejen sus pecados, apártense de la idolatría, etc., si no nos da con qué. Es decir, si no hay la manera en que podamos recibir de parte de Dios, pues la fortaleza, la ayuda, la gracia para que las cosas sean así. Y entonces, por eso este tema que estamos tratando el día de hoy, para poder iluminarnos el Señor, pues lo que envió fue la luz, y no exactamente como lo leemos ahí en Génesis, ¿no? De que dijo Dios sea la luz y fue la luz, sino aquí ya lo que necesitamos algo es que ilumine nuestro espíritu, nuestra mente, que traiga luz a nuestro entendimiento. Bueno, vamos a leer en Juan. En el capítulo 8,
Y dice el versículo 12. 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y entonces, bueno, lo que podemos entender perfectamente es eso, como nuestro Señor Jesucristo, como lo dice prácticamente desde el capítulo 1 de este mismo Evangelio de Juan, como Él vino para alumbrar a todo hombre que nace en esta tierra. Pero lo que el Señor desea que sepamos es que no solamente es la luz del mundo, sino que cualquiera de nosotros que lo sigue, y eso casi podemos entenderlo, donde hay un farol que lleva a alguien, al caminar junto a esa persona en una noche oscura, pues nosotros tenemos la luz y sabemos por dónde vamos. Es decir, el estar pegados a ese foco de iluminación, pues nos ayuda a nosotros a seguir el camino, que es exactamente lo que el Señor ha hecho. Al darnos a Jesús, Él mismo es la luz. Entonces por eso dice que al seguirlo no vamos a andar en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida. No solamente el asunto de la luz física, sino, gracias a Dios, la luz de la vida y de la vida eterna. Porque algo que Dios desea es que nosotros valoremos lo que nos ha dado en Cristo Jesús. Que atendiendo a lo que Jesús vino, Él, para decirlo de alguna forma, pudo quedarse como un buen ejemplo. Es decir, así es como deberían de vivir, ¿no? Y punto. Pero bendito sea el Señor que, como lo hemos aprendido, Jesús no solamente vino para ser un buen ejemplo, un ejemplo perfecto, absoluto, sino que Él es la luz del mundo, Él es la sal de la tierra, Él es el pan de vida, Él es el camino, Él es la verdad. Entonces, nos damos cuenta que en Jesús el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos. Esa es la razón por la que, teniendo la oportunidad de ese encuentro con Jesús, como ya lo hemos tenido, como ya por la gracia de Dios lo vivimos, entonces podemos ya confesarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestra luz y salvación. Salmo 27. Leo a partir del versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Oye, oh Dios, mi voz con que a ti clamo,
ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Dios me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino, y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aguarda a Dios, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Dios. Ahora, quiero comentarles la primera declaración que hace David y que podemos hacer todos los creyentes, es lo que Jesús ha venido a hacer para nosotros, nuestra luz y nuestra salvación. Y algo muy importante es que todo lo demás que leemos, el tener esa confianza, el poder decir que realmente no hay razón para llenarse de temores, pues tiene que ver precisamente con el hecho de que sé quién es mi luz, mi salvación y la fortaleza de mi vida. Y todo esto, o sea, al iluminar el Señor mi entendimiento, al permitirme ver todas las cosas, puedo hacer declaraciones como esta. No importa que un ejército acampe contra mí, porque ya sé que son más los que están conmigo que los que están en mi contra. Es decir, conforme más vamos conociendo al Señor, mayor seguridad tenemos de la eternidad con Él, y que sabemos cómo Dios interviene, cómo nos guarda, y que eso es lo que nos lleva a tener esa decisión de buscar su rostro, de buscar estar en su presencia. Buenos días. Y que van sumándose otras experiencias. Allí mismo en el libro de los Salmos, pero ahora en el Salmo 36. Y en el versículo 9, dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y parece un tanto, ¿cómo diremos? Se me fue pleonasmo el asunto, ¿no? Pero hay algo que es muy interesante. Recuerdo que al meditar un libro, Time Life, le llamó el siglo de las luces, para hablar acerca de todos los inventos que se dieron en el siglo XX. Y todavía no había terminado el siglo XX, pero así le llamaban, el siglo de las luces, porque parecía que habíamos descubierto muchísimas cosas, ¿no? Claro que hablando de lo que en el día de hoy el hombre ha descubierto con respecto a cuando se publicó este volumen, que debe haber sido ya por el principio de los 80s o finales de los 70s, pues ya hay muchas más cosas que añadir, pero en todo eso que el hombre llama luz, en realidad no podemos ver lo importante, nuestra condición. Por eso es que al inspirar Dios a David esta expresión, lo que le mostró fue precisamente eso. Solo en la luz de Dios podemos ver las cosas como realmente son. De otra manera, aunque uno podría decir, bueno, ya descubrimos cómo funciona esto, cómo funciona aquello, donde nos damos cuenta que no hemos realmente visto las cosas como son, es en el uso que les damos. Sino que,
podemos darnos cuenta que en términos generales, todo lo que el hombre ha descubierto no ha servido exactamente para bien, sino para mal. Y alguno podría decir, bueno, la medicina ha sido una enorme ayuda para la humanidad. Pero una de las cosas que uno tiene que reconocer es que la medicina está muy ligada a todo lo que es la farmacología. Y hablando entonces de todo lo que encontramos en el estudio de las sustancias y su manejo, pues tenemos que reconocer que las hemos usado más para mal que para bien. Es decir, todo lo que a través de la física y la química hemos ido descubriendo son lo que tiene a la humanidad en estas condiciones en las que actualmente nos encontramos. Uno puede ver que en los esfuerzos médicos pueden ayudar a algunas personas a superar ciertos cuadros de enfermedad o crisis, pero con la misma química pueden infectarse a miles de personas en un momento, porque ya descubrieron cómo hacer que los virus funcionen, ¿no? Y que todas las cosas vayan trabajando para destruir las famosas armas químicas, además de las atómicas y además de las convencionales. Y entonces, cuando uno ve eso, uno se da cuenta de que lo que aparentemente había sido toda la iluminación para el hombre, ha sido para sumirlo más en las tinieblas de la maldad. ¿Por qué? Porque como no está resuelta la situación en el corazón, entonces, por eso, ¿qué pasó? Debe ser de lo de mi afán. Sí, y entonces, por eso uno puede entender por qué solo en la luz de Dios podemos realmente ver lo que es la luz, no lo que nosotros considerábamos que es la luz. Y uno puede estar muy agradecido de poder contar con la energía eléctrica para iluminar en momentos como este, que de otra manera tendríamos aquí nuestras velitas y cosas así. No sé si sería más romántico, pero finalmente a lo que voy es que nosotros nos hemos percatado como en el trato que Dios ha tenido con nosotros, la forma en que nos ha enseñado a tener esa dependencia de Él, pues nos ha dado la oportunidad de ir funcionando de esta manera en lo que es la vida en el Espíritu, la vida en Cristo. Y una de las cosas que uno puede decir es cómo, al iluminar el Señor nuestro entendimiento, hemos podido ver cómo es posible vivir una vida como la de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, y que podemos amar, que podemos servir, perdonar, que podemos vivir libres de las ataduras del pecado, etc. Muy bien. Ahora vamos ahí mismo en el libro de los Salmos, al 43. Y vamos a leer a partir del versículo 3. Dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahora, algo que hemos hablado y tenemos entendido por todo lo que el Señor no solamente nos muestra en su palabra, sino por lo que estamos viviendo ya,
es que una vez que nos encontramos con Jesús, empezamos un camino, empezamos un desarrollo, un crecimiento. Y para poder alcanzar la meta, como lo estudiábamos en jueves anteriores, pues lo que necesitamos es que, llenos del Espíritu Santo, guiados por Él mismo, podamos cada día conocer lo que es la voluntad de Dios y que esto se traduzca en hechos que glorifiquen el nombre del Señor. Y que por eso esta petición de envía tu luz y tu verdad, por decir que cada día manténme en ese espiritual entendimiento de las cosas, y que de ninguna manera dé yo pauta, lugar a la mentira, al engaño, porque ahora sí que una cosa que nos ha sucedido es que al enfrentar lo que Dios tiene dispuesto, sin duda a nosotros nos gustaría que algunas cosas fueran diferentes. Y entonces, lo que ha llegado a suceder, y que lo hemos visto ya en varias ocasiones, es que está viviendo alguno de nosotros una situación crítica. Y sucede algo que parece en nuestros ojos, a nuestros ojos, que la situación ya se mejora. Entonces, lo que tendemos a hacer es pues, emocionarnos, ¿no? Ilusionarnos de que las cosas ya van a ser mejores. Y prácticamente estamos construyendo, como dicen muchos, castillos en el aire. No es algo sólido, no es algo real, y eso sin duda siempre va a hacernos daño. Por eso, cuando viene esta petición al Señor, envía tu luz y tu verdad, es para que evitemos ahora sí que ilusionarnos con lo que no es, ¿no? Hablando de que se resuelve el problema, que se sana la enfermedad, que se suple la necesidad. Nosotros podemos llegar así a ilusionarnos y mucho, y Dios lo que desea es que caminemos en lo real, en lo verdadero, y no que nos andemos ilusionando, no que te digan que ya hay como 10 compradores para el departamento, y ya hasta empiezan a hacer cuentas y ¿verdad? Y hasta lo dice el mundo, ¿no? Más vale pájaro en mano que ver un ciento volando. Y entonces lo que Dios nos ha llamado a entender es eso. ¿Por qué? Por lo que leíamos inmediatamente. Cómo esto nos conduce a su santo monte. Y algo que es muy importante, ustedes recuerdan Salmo 15, Salmo 24, ¿quién estará en el monte de su santidad? Pues el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma al engaño, etc. Y entonces, por eso, cuando Dios envía su luz y su verdad, es lo que nos conduce a su santo monte, nos diga. Y una cosa muy importante, este final del Salmo, ¿por qué te turbas, oh alma mía, ¿no? Dentro de mí? ¿Qué es lo que nos llega a producir esa turbación interior? Bueno, pues darle mucha importancia a las situaciones que nos rodean y dejarnos presionar por las mismas. Eso es lo que nos quita la paz, ¿no? Y aún al punto tal de poder poner hasta en tela de juicio lo que Dios está haciendo y lo que Dios ha prometido hacer. De tal manera que, por eso, cuando nosotros le hemos hecho una petición así al Señor de envía tu luz y tu verdad, podemos decirle a nuestra alma, ¿por qué te turbas? ¿No? Ahora sí que espera en Dios y sigue uno esperando y esperando, porque nunca vamos a ser defraudados, ¿no? Sino que
Dios nos ha dado testimonio de que no es una pérdida de tiempo esperar en Él. Más bien es ganar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Dios lo hace perfectamente hecho. Muy bien. Ahora, vamos a Isaías 58. Hemos estudiado este pasaje, sí, más en razón del ayuno. Pero quiero que lo miren en el asunto de la iluminación. Ahora sí que uno puede construir una casa, pero un buen arquitecto va a cuidar la orientación de la casa, precisamente para que tenga una buena iluminación. Sí, porque pues ahora sí que construir cuartos y poner otros encima, pues eso uno podría decir cualquier albañil, ¿no?, que sabe cómo hacer mezcla y pegar tabique. Pero el poder darle la orientación, los espacios necesarios, etc., pues solamente alguien que atiende a lo que es la fuente de luz. Bueno, y les digo esto porque al mirar este pasaje, que vamos a leer a partir del versículo 6, lo que Dios nos lleva a considerar son ese tipo de decisiones que nos permiten caminar en la luz. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, es una palabra de parte de Dios a nosotros, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Dios será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Dios, clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Me tengo aquí el tema que estamos tratando, no porque lo demás no sea importante, sino lo primero, dice el versículo 8, entonces nacerá tu luz. Y aquí en este versículo 10 dice, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Es decir, hasta dónde podemos llegar en esta experiencia con el Señor tan maravilloso, y que tiene que ver con que Dios envía su luz y su verdad. Su palabra es verdad. Por eso cuando Dios nos habla y trae esa revelación por la obra del Espíritu Santo, nos damos cuenta de que su luz y su verdad han venido a nosotros. Dios ha respondido a nuestro clamor. Y entonces, hablando de poder estar con el Señor en su monte santo, podemos ver que tiene que ver con esto. En primer lugar, no estar para nada ligados con el pecado, la maldad. No, que no sea nuestra práctica, que no sea algo que nos estemos tolerando. Porque hay quienes llegan a defender determinadas prácticas, diciendo, yo no veo nada de mal, a pesar de que Dios ha hablado sobre ello. Y entonces, uno puede darse cuenta que algunos, hasta para sostener sus malas prácticas, buscan versículos en la Biblia para ver si encuentran algo que los apoye y que puedan decir, bueno,
aparece en la Biblia. Y yo le digo, pues sí, en la Biblia aparece todo, porque la Biblia nos habla de todas las cosas, el Señor no nos ha escondido nada. Y el hecho de que esté escrito en la Biblia no significa que así es como Dios quiere que vivamos, sino que hablándonos con verdad, el Señor nos ha hablado de traiciones, de adulterios, de fornicación en la Biblia, de robos, de despojos, de borracheras y demás. Y eso no significa que Dios lo apruebe. Por eso he dicho, hay una gran diferencia entre ser bíblico y ser espiritual. Porque bíblico, pues ahí está, le digo, el bíblico hasta el diablo, ¿no? Y lo hemos llegado a comentar porque cuando iban a hacer un niño, ¿qué nombre le van a poner? Ya conocían. ¿Y es bíblico? Y yo les digo, miren, bíblico, Satanás, diablo, adversario, Jezabel si es mujer, Atalía, en fin. Y eso no significa que sea espiritual, o que sea un buen nombre, a menos que quieran ponerle Judas Iscariote. Es decir, son cosas que son ya absurdas. Por eso le agradecemos a Dios que nos ha dado ese entendimiento para desechar esas posturas que más bien son religiosas que espirituales. Por eso, cuando Dios habla acerca de lo que realmente es caminar en el Espíritu, siempre se va a traducir, en primer lugar, en que mi caminar sea conforme al corazón de Dios. Un caminar limpio, un caminar grato, y por otro lado, que igual, si es grato al corazón de Dios, se traduce en amor a mis semejantes, donde estoy interesado en su bienestar y en la medida en que Dios me lo permita, voy a hacer una ayuda, un apoyo, voy a tener la oportunidad de bendecirles, edificar su vida, provocarles a que cada día sean mejores en Cristo. ¿Y cuál es la consecuencia? Nuestra luz nace como el alma, allí cuando empieza a clarear el día. Y dice, ¿cómo es que nuestra salvación se dejará ver pronto? Además, nuestra ¿cómo se dice? Justicia va delante de nosotros. Vamos a añadirle tantito, digo tantito porque vamos a regresar aquí, del Salmo 37. Dice a partir de el versículo 1, algo que creo que nos es muy necesario tener muy presente, sobre todo en estos días. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, como la hierba verde se secarán. Confía en Dios y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Dios tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Y entonces por eso es que, hablando acerca de que hemos atendido a la voz de Dios, a lo que Él nos ha hablado, también dice ahí en Isaías 58, lo que estábamos leyendo, invocarás y Él te responderá, te oirá el Señor. Clamarás y tendrás una respuesta de parte de Dios diciendo, heme aquí. Y por eso Dios dice, si quitas en medio de ti el yugo, el querer tener bajo la bota a la gente, de no estar viendo la forma de tenerlos sojuzgados, dice el dedo amenazador, que todo eso sirve para lo mismo, y el hablar vanidad, presumiendo que uno es mejor que aquellos que quiere tener bajo de uno. Entonces lo que va a suceder es cómo nuestra luz va a resplandecer, porque
vamos a dar nuestro paso de sufrimiento y vamos a hacer el alma afligida, y vamos a ver cómo aún en medio de situaciones de tinieblas nace nuestra luz y nuestra oscuridad es como el mediodía. Vamos a ver algo que el apóstol Pablo escribe y que puedo decir es muy similar en esto. Segunda de Corintios, en el capítulo 4, y dice a partir del versículo 3: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y precisamente eso es lo que hemos vivido por esa gracia de Dios. Dios ha hecho resplandecer su luz en nuestros corazones, ha iluminado nuestro entendimiento, trajo esa revelación de nuestro Señor Jesucristo, y entonces por eso nosotros tenemos vida nueva. Pero lo que me interesa que veamos de este pasaje es cómo no todos obedecen al Evangelio, no todos creen al mensaje. Por eso dice que si el Evangelio, la palabra predicada, está aún encubierta, entre los que se pierden está encubierta. Porque el diablo ha cegado sus entendimientos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. La expresión que aquí usa es el Dios de este siglo. Y lo que creo que es muy interesante en este aspecto es poder entender que, habiendo de parte de Dios, como lo decíamos al principio, toda la disposición para traer la luz en medio de las tinieblas, y no de otra manera sino en la persona misma de nuestro Señor Jesucristo, para que, atendiendo a todo lo que Jesús hizo y dijo, que nos demos cuenta de lo que es real, lo que es la luz, lo que es la verdad, sobre todo por el resultado. Una de las cosas que Jesús señaló es que los que andan en tinieblas pues tienen el peligro de caer en el hoyo. Y una de las cosas que uno ha visto en la práctica es el por qué Jesús dijo: son ciegos guías de ciegos, de gente que no les ha resplandecido la luz del Evangelio, y hacia donde caminan, en lo que se ocupan, pues no es precisamente en las cosas que van a darles vida, sino que cada vez se enredan más en situaciones que los esclavizan, que no les permiten tener una verdadera paz, gozo. Más bien los vemos así cada vez más religiosos. Y es por eso que al ver el caminar de nuestro Señor Jesucristo como luz del mundo, a donde quiera que se paró y al llevar a cabo las cosas que hizo y lo que dijo, pues dejó todo en claro delante de la gente. Y cada quien tuvo la oportunidad de decidir si quería tomar en cuenta ese mensaje tan vivo, tan precioso, tan real delante de sus ojos o no. Y entonces, por eso cuando el apóstol Pablo comparte esta palabra, hablando de lo que ya somos, allí en Efesios 5 dice que andemos como hijos
de luz y no en las tinieblas. Que más bien nuestra tarea tiene que ver con reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Pero no podríamos si Dios no hubiera iluminado nuestro entendimiento, si no nos hubiera permitido conocer lo que es la verdad. Es por eso que al hablar acerca de este tema, nosotros le podemos agradecer a Dios como nos ha permitido ver la luz. Ahora, al mismo tiempo, tenemos que reconocer que eso nos hace muy responsables. ¿Por qué? Porque hemos tenido la oportunidad de ver las cosas como son. Ya Dios iluminó nuestro camino, ya Él nos mostró la luz, ya nos llevó al conocimiento de la verdad, y ya nuestra responsabilidad es andar de acuerdo a ella. Ya no, ahora sí que no tengo disculpa para no vivirlo. Si no lo estoy viviendo es porque no lo estoy creyendo. De ahí que me es sumamente necesario que le crea. Regresando a Isaías, capítulo 60, dice el versículo 1: Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ahora, creo que para nosotros viene a ser sumamente importante el que nos demos cuenta que esto, que naturalmente también tiene que ver con el pueblo de Israel, tiene que ver con la iglesia. Es decir, Israel finalmente es una figura de la iglesia en el Antiguo Testamento. No lo es más porque, como lo dice Efesios 2, de ambos pueblos Dios ha hecho uno solo. De todos los creyentes entre los judíos y los creyentes entre los gentiles, no somos dos iglesias separadas, somos una sola para el Señor. Y entonces, esta palabra, que está más bien dicha en razón del pueblo de Israel en aquel entonces, tiene todo un significado para nosotros al mirar todo el contexto. Y Dios nos ha llamado precisamente a eso, ¿no? A que por esa gracia de Él podamos vivir una vida así, donde nos levantemos porque le creemos y no estemos más en tinieblas. La expresión en Efesios es: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Por qué? Porque podemos tener esa actitud como creyentes, de conformarnos. De ahí que Jesús dijo: nunca se prende una luz y se pone debajo de la mesa, sino se pone en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado. Y entonces esta palabra de levántate y resplandece es todo un mandato de parte de Dios, precisamente por eso, porque ha llegado tu luz. Muy bien. Ahora, volviendo a Hebreos capítulo 6, dice que gustaron del don celestial. Es decir, no solamente es la iluminación, sino que Dios, dentro de lo que tiene preparado para nosotros, también está el hacernos partícipes del don celestial. Y para esto vamos a leer allí en Juan, en el capítulo 4. No, Juan 4. Ya digo, es que el pasaje base es Hebreos 6. Ahorita vamos a Juan 4.
Leo a partir del versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Hablando de lo que es el regalo de Dios a nosotros. Y una de las cosas que Dios nos ha hecho entender es que esto que dice en Romanos 8, como Dios nos ha dado en Cristo todas las cosas. Porque si nosotros podemos tener una verdadera comunión con nuestro Padre Celestial es por medio de Jesús. Si nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna es por medio de Jesús. Si nosotros aguardamos el ser revestidos del poder de lo alto es por medio de Jesús, por la fe en Jesús. Así de que por eso, cuando habla del don de Dios, el regalo de Dios, es Jesús. Vamos a Romanos, al capítulo 5. Leo a partir del versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así de que, 6:23. Así de que lo que Dios desea que tengamos muy presente es que el regalo que Dios nos dio es Jesús. Yo podría poner así en la lista de los regalos: me dio vida eterna, sí, pero por medio de Jesús. Me dio el Espíritu Santo por medio de Jesús. Me ha sanado por medio de Jesús. Por eso es que el don de Dios, el regalo de Dios, es Jesús. De que viene a ser tan importante para nosotros. Y sobre todo, al iluminar Dios nuestro entendimiento, lo que trajo fue una revelación acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que leíamos estos pasajes, tanto en el capítulo 9 como en el 42 y el 49 de Isaías,
que dan testimonio acerca de Jesús, de lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer. Y ya nosotros hemos disfrutado de todo ello por la gracia de Dios. Ahora lo que Dios desea es que apreciemos ese regalo, apreciemos ese don que Dios nos ha dado y que se traduce en vida eterna por esa fe en Jesús. De tal manera que lo que nosotros necesitamos mirar a través de esta palabra es como al decir el Señor que hemos gustado del don celestial, pues hemos gustado de la vida de Jesús. Lo que Dios ha puesto en nosotros a través de su Espíritu Santo no es más que la vida de Jesús. Por eso no es extraño que el apóstol Pablo, al escribirle a los creyentes en Éfeso, les dice que Cristo habite por la fe en sus corazones, porque no necesitamos otra cosa. Le escribe a los creyentes en Colosas: en Cristo estamos cumplidos, satisfechos, es total la obra, no necesitamos nada aparte de Jesús, porque en Jesús y con Jesús no son todas las cosas. De tal manera que algo que nos viene a ser sumamente importante es eso, apreciar a nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha sido dado de parte de nuestro Padre Celestial. Y lo dijo así Jesús: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial les dará todas las cosas que le pidan? Y está hablando aún de cosas que nosotros vamos a pedir. Pero la principal prueba de que es así, de que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, de nuestro buen Padre Celestial, es Jesús. Y de veras lo maravilloso de esto es que fue por Él que nosotros tuvimos la oportunidad de vivir una vida nueva, porque Él estuvo dispuesto a entregarlo en la cruz. No lo hubiera hecho, no tendríamos oportunidad. Ahora, ¿por qué es importante recordar? ¿Por qué nos es necesario? En el pasaje de Hebreos empezamos leyendo: es imposible que los que una vez, hablando de que ha habido ya toda una historia, y habla de la recaída, que hablaremos al final de eso. Y entonces por eso les decía, ¿por qué es importante? Porque podemos recaer. Y una de las razones por las que podemos recaer, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, es por no ser agradecidos, por no tener presente lo que es Dios para nosotros, lo que nos ha dado en Jesús, y cómo es que podemos llegar a un punto de simplemente conformarnos con más o menos irla pasando, o siendo buenitos, no tan malos como los demás. Y la verdad es que eso no es una respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. La verdadera respuesta de cualquiera de nosotros hacia el Señor en gratitud es una vida rendida totalmente al Señor, apreciando lo que nos ha dado. Y pues ahora sí que, para decirlo en esos términos, aprovechando que ya Dios iluminó nuestro entendimiento y hoy podemos ver las cosas como son, y eso nos libra de todo mal. Hemos platicado de una experiencia que Dios nos permitió vivir ya varios años atrás, en que invitados a participar en un retiro, fuimos a este lugar que está sobre la carretera a Toluca, y ese día, pues me imagino que era por este tiempo, y era un día muy lluvioso, pues ya una noche muy lluviosa, porque ya era de noche cuando íbamos llegando. Y cuando llegamos al lugar, pues me imagino que por la misma lluvia no había nadie que nos atendiera. Así que nosotros nos metimos allí en lo que es el terreno de este lugar de retiro, y seguimos adelante hasta donde había unas
casas, ¿verdad? Como la administración, algo así, ¿no? Pero seguimos pensando que aquí está como la administración, pues vamos hacia donde son los dormitorios y todo para encontrarnos con los demás. Pero hubo un momento en que así no se veía nada. No se veía nada por la intensidad de la lluvia y lo oscuro. Y entonces, aunque iban las luces de la camioneta en la que viajábamos, pero no se veía nada. Ya nos detuvimos. Y bueno, ahí empezamos a platicar entre nosotros, sobre todo con la idea de esperar a los demás. No veíamos mayor movimiento. Ya fue hasta el día siguiente que vimos. Sí, ya de ahí nos movimos y nos fuimos a... Sí, Sí, pues. O fue que vimos esa misma noche. Ya No, hasta el día siguiente. Sí, Sí, es decir, hicimos algún movimiento y ya nos retiramos de ese punto. No sé si vimos luces o algo y ya nos fuimos hacia la izquierda. Así que donde estaba en el salón, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que al día siguiente, cuando ya estaba la luz, pudimos ver por las mismas huellas de las llantas que habíamos llegado al borde. Y de allí era un precipicio y hasta abajo estaba el río. O sea, nos hubiéramos matado y si nos seguimos, Sí. porque no se veía nada. O sea, porque todo el camino había sido así y todos teníamos la idea de que se continuaba, pero no. O sea, ya no había ni siquiera pues postecitos que no. Sí, no, O sea, hubiéramos seguido de nada que nos frente. Y permitiera cuando saber. vemos la altura, no, sí fue eso muy... De cómo Dios guardó nuestra vida. Pero hablando de lo que pudimos ver, una vez que hubo luz. Y así es, ¿no? Y por eso, cuando Dios nos permite ver todo, uno puede decir, Señor, gracias. Nos libraste de la condenación eterna, de ir al abismo, de perder toda esperanza, de vivir pues en marco de una tragedia. Y gracias a Dios, porque pues hoy por la gracia del Señor vivimos una vida diferente. Y de ahí que nos es necesario ser agradecidos de que ya estamos disfrutando de esto y no simplemente lo veamos como cualquier cosa. De verdad nos es sumamente necesario. Recuerdo que mamá, una de las cosas que me decía, es algo que había aprendido siendo muy jovencito. Lo oyó de un pastor allá en Suecia, que él decía cada mañana, porque estaban ahí a la mano, que se levantaba sus brazos hacia el cielo, sus manos hacia el cielo y decía, gracias Dios por la salvación que me has dado. Y que a ella le llamó mucho la atención y que al principio ella decía, pues sí, pero Dios le dio entendimiento de que importante es agradecer que estamos en camino de vida eterna, día tras día, y gozarnos en ello principalmente. Muy bien, pues vamos a dejar aquí nuestro estudio y con la ayuda del Señor la próxima semana hablaremos de los demás aspectos, porque tiene que ver con lo del bautismo en el Espíritu Santo y otras cosas más, que con la ayuda de Dios hablaremos la próxima semana. ¿Algo que quieran preguntar o comentar de lo que hablamos hoy? Yo quería solamente comentar que de verdad es tan hermoso este amor del Señor para con nosotros y el quererse revelar a nuestra vida, que a través de lo que Él creó nos está mostrando, como dicen Romanos, ¿no? A través de todo eso creado, nos habla del Espíritu y como en esta experiencia que platicabas, así nos queda tan claro lo que es vivir en la luz. Y yo les comentaba ahí en la reunión con las mujeres que lo ideal de ir a ver una casa cuando uno va a comprar o a rentar es irla a ver en pleno día,
hablando de la venta, ¿no? Porque uno va en la noche, pues decía, uno va a ver una casa en la noche y uno ve muy bonitos los lugares. Por lo general, el tipo de luz que artificial y todo, pues le da un ambiente diferente a los lugares. La noche, pues lógicamente esconde algunos detalles de humedad, de falta de pintura, o sea, muchos detalles que pueden existir. Y uno pensaría, ay, pues está linda la casa, ¿no? Está bien, ¿no? Y ya la compra uno en la noche, ¿no? Y ya llega en la mañana, no sé, así como que esta es la casa. Yo me acuerdo de una casa que Dios nos permitió pues echarle una mano ahí a los dueños de la casa, de darle una restauradita. Y cuando nos la enseñaron la primera vez, nos habían dicho, es que la casa está muy mal, la han dejado muy descuidada los que estuvieron viviendo ahí. Y se las vamos a enseñar, pero no hay luz. O sea, no había luz, y entonces nada más creo con una lamparita nos la enseñaron, y yo me acuerdo que les dije, no la dejaron tan mal. Sí, de verdad, sí está mal. Bueno, yo no la vi tan mal, pues no la vi más bien, ¿no? Y entonces ya cuando la vemos en serio, con la luz, es que todo lo cambia, ¿no? Y por eso nos enseña el Señor esto, es una lección tan clara, que nosotros mismos a la luz del Señor, entonces se nos muestran muchas carencias, ¿no? Y esto es así hermoso, hermoso, yo lo aprecio mucho de parte del Señor, esto que nos deja ver tan claro en la vida cotidiana, en todos los días, lo que es su luz, la luz del sol, y lo que es estar en la noche. Sí. ¿No? Esto es así muy... Nada más para recomendaciones, vayan a ver la de día, un día entre semana y otro el fin de semana. Estamos viendo los departamentos que están ahí atrás de los antros. No, sí. Pues entre semana muy tranquilo. Vamos a ver un sábado vengan un viernes o sábado. Bueno, la noche para los ruidos. Para los desmanes. No para ver detalles. Y hay otros lugares que en el fin de semana, uy, qué tranquilidad. Sí. Pero entre semana. Sí. Bueno. Pues nada más como el Señor nos va provocando cada día más y más a caminar reales en Él. Todo esto yo lo veo así y creo que es lo que nos está llevando día con día. Y eso que nos da nuestra vida, aunado con esto que ahora sí que se confirma, se reafirma, pues ahora sí que ahí está y aún viendo lo pasado, ahora sí como que le movemos, ¿no? ¿Qué le mueves? Ahí está la verdad, y si hay ese anhelo de afirmarme, de crecer, como decía, ¿no? Que la respuesta es rendir nuestra vida a Él realmente. Así es. Y mirar que todo esté en Él, que todas las situaciones, por más tremendas que sean, la única respuesta verdadera se va a encontrar ahí, no necesariamente a lo que queremos, pero al fin de cuentas va a ser lo verdadero. Así es. Y mirar que por más que se busquen otras direcciones, pues cuántas cosas vive la gente, ¿no? Como ahí dice del Salmo 37. Que al fin Sí, de admirar a cuentas- los que parece que les va bien Ajá. y que viven mal, Sí. en maldad. Gracias al Señor.